Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Resulta difícil creer que un club con la grandeza histórica como la del Liverpool solo haya ganado una Copa de la Liga en los últimos 12 años. Una larga sequía que contrasta con su amplio palmarés, el mismo que lo mantuvo hasta el año 2011 como el club con más ligas ganadas en Inglaterra y lo siguen manteniendo en el top 5 de los clubes más veces ganadores de la Champions League. En el presente, aunque sigue siendo el máximo ganador de títulos internacionales en Inglaterra con 11 y el segundo máximo ganador de competiciones nacionales, su sequía de títulos sigue siendo abrumadora. Hace 13 años no gana la Champions League y hace 28 años no gana la Liga, lo que increíblemente no le ha permitido alzar ni una sola vez el trofeo del último formato conocido como Premier League, instaurado hace 25 años. A continuación, los invito para que veamos cómo ha sido el rendimiento del club en las últimas 9 temporadas y cuáles han sido esas altas y bajas que le han permitido estar cerca de conseguir la Premier, la Champions y la Europa League, pero no le han permitido concretar los títulos. En la caja de comentarios te invito para que nos des tu opinión acerca de cuál crees que ha sido el principal motivo de la sequía del club en los últimos 12 años, y si crees que en esta temporada por fin podrá ganar la Premier. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo, calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. A propósito del tema del video, veamos esta noticia relacionada. Liverpool le sigue el ritmo al Manchester City cuando ya van 15 partidos disputados. Los Reds derrotaron al Burnley por 1-3 en una noche donde Alisson falló en el primer gol local. Una mala salida del brasileño permitió a Jack Cork poner el tanto del Burnley, pero aparecieron Milner, Firmino y Shaqiri para dar la ventaja al cuadro de Anfield, manteniéndolo muy cerca del Manchester City en la clasificación. En el partido más importante de la jornada, Manchester United empató en condición de local frente al Arsenal, en un partido donde la intensidad fue la gran protagonista, además del garrafal fallo de De Gea en la primera mitad del juego. Pero el espectáculo siguió durante la segunda parte, propiciando un gran partido que terminó en reparto de puntos. Para estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. Esta primera temporada que analizaremos fue la última de la era de Rafa Benítez. El entrenador español llegó al club en verano del 2004 y tuvo un arranque inmejorable. En su primera temporada, la 2004-2005, ganó la Champions y la Supercopa de Europa. Y en la siguiente, la 2005-2006, ganó la FA Cup y la Supercopa de Inglaterra. Pero en adelante permaneció 4 temporadas más y no pudo volver a ganar nada, aunque sí consiguió otra final de Champions que perdió en 2007 y estuvo a 4 puntos de ser campeón de la Premier en esa temporada anterior, la 2008-2009. Para esta temporada 2009-2010, el club sufrió bajas importantes de jugadores titulares. El veterano de 35 años Sami Hyypiä se marchó libre al Bayer Leverkusen. El italiano Andrea Dossena se marchó al Napoli a cambio de 4 millones de euros. Álvaro Arbeloa se fue al Real Madrid también por 4 millones. Y la baja más importante que desequilibró el juego del equipo fue la de Xabi Alonso al Real Madrid a cambio de 35 millones. Una venta motivada en gran parte por la mala relación de Alonso con Benítez. Las 3 contrataciones principales fueron las del griego Kyrgiakos a cambio de 3 millones de euros, la del italiano Alberto Aquilani por 20 y la del inglés Glenn Johnson por 21 millones. El rendimiento del equipo en esa temporada fue el peor de la era Benítez. En la Champions fueron eliminados en primera fase ocupando la tercera posición, trasladados a la Europa League donde posteriormente cayó en semis, y en la Premier terminaron en séptima posición, lo que los dejó sin cupo a Champions, pero al menos con cupo a la Europa League para la siguiente temporada. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 44 millones de euros e ingresaron 49 millones, dando un balance positivo de 5 millones, lo que claramente demostraba la poca inversión que empezaba a tener el club. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Esa última temporada de Benítez, sumado a la mala relación que tenía con los dueños del club, finalmente hicieron que su vínculo con el equipo se terminara en verano del 2010. En su reemplazo nombraron al inglés Roy Hodgson, al cual le encargaron de corregir el rumbo del club
pero que finalmente no pudo, permaneciendo solo 6 meses en el cargo. En esa temporada 2010-2011, Liverpool continuó perdiendo jugadores titulares. Esta vez salieron 4 que habían sido fundamentales en el juego del equipo. El revulsivo neerlandés Ryan Babel se marchó al Hoffenheim a cambio de 7 millones de euros. El israelí Yossi Benayoun se marchó al Chelsea también por 7 millones. El argentino Javier Mascherano al Barcelona por 20 millones y la baja más sensible fue a mitad de temporada cuando el goleador de esos últimos años, Fernando Torres, se marchó al Chelsea a cambio de 60 millones de euros. Una transferencia que el club no quería llevar a cabo, pero debido a la presión del propio jugador la tuvieron que aceptar, algo que no cayó bien en la hinchada, que de inmediato tildó de traidor al jugador español. Las 3 contrataciones más importantes de esa temporada fueron las del portugués Raúl Meireles a cambio de 13 millones de euros, y las más costosas fueron a mitad de temporada cuando Hodgson fue despedido y en su reemplazo nombraron al mítico exjugador del equipo Kenny Dalglish, quien ya había sido entrenador del club a principios de los 90. Esta leyenda recibió las 2 nuevas contrataciones, el uruguayo Luis Suárez a cambio de 27 millones de euros, que rápidamente se convirtió en el goleador del equipo, superando incluso los registros de su antecesor Fernando Torres, y la del delantero inglés Andy Carroll a cambio de la exagerada suma de 41 millones de euros, un valor que el jugador no pudo justificarlos dentro del campo. El rendimiento del equipo en esa temporada tampoco fue bueno. El entrenador escocés logró corregir el rumbo del equipo, pero no lo suficiente. En la Premier terminaron en 6ª posición sin cupo a la Champions ni a la Europa League. En la FA Cup fueron eliminados en 32avos de final, en la Copa de la Liga cayeron en 16avos de final y en la Europa League eliminados en octavos de final por el Sporting Braga. El resumen de transferencias de la temporada fue el siguiente: gastaron 98 millones de euros e ingresaron 102 millones, dando un balance positivo de 4 millones. Las 3 contrataciones principales del Liverpool en esa temporada 2011-2012 fueron las del mediocentro escocés Charlie Adam a cambio de 8 millones de euros, el volante inglés Stewart Downing a cambio de 23 millones de euros, y la más importante fue la del mediocentro inglés de 21 años Jordan Henderson, que a futuro se convirtió en capitán del equipo. Las bajas más importantes fueron las del revulsivo francés David Ngok a cambio de 5 millones de euros, y la del portugués Raúl Meireles a cambio de 14 millones, y la más representativa fue la de Alberto Aquilani, cedido al Milán a coste cero después de haber costado 2 temporadas atrás 20 millones de euros. El rendimiento de Liverpool en esa temporada mejoró, pero no lo suficiente. De nuevo ocupó una pésima posición en la Premier League, finalizando octavo, quedando nuevamente sin cupo a las competiciones europeas de la siguiente temporada, y en las demás competiciones nacionales hizo una muy buena campaña. En la FA Cup llegó hasta la final, pero la perdió frente al Chelsea 2-1. Y en la Copa de la Liga fue campeón al vencer al Cardiff en la final en tanda de penaltis después de un empate a 2, rompiendo así una sequía de 6 años sin títulos y rescatando el cupo a la Europa League de la siguiente temporada. El resumen de transferencias fue el siguiente: gastaron 67 millones de euros e ingresaron 23 millones, dando un balance negativo de 44 millones, lo que indicaba que el grupo empresarial norteamericano dueño del equipo por fin estaba empezando a invertir. Aunque Kenny Dalglish había firmado contrato para ser entrenador del Liverpool por 3 temporadas, su mala campaña en la Premier, donde no consiguió el objetivo principal, que era finalizar en el top 4, le hicieron negociar con los dueños del club su retiro definitivo de la dirección técnica. En su lugar, nombraron al norirlandés Brendan Rodgers, quien venía de hacer una muy buena campaña con el Swansea. En esa temporada 2012-2013, el club incorporó 3 jóvenes promesas que a futuro le aportaron bastante al equipo, tanto a nivel de juego como a nivel económico, tras la venta de 2 de ellos en el futuro. El delantero inglés de 23 años Daniel Sturridge a cambio de 15 millones de euros, la ganga del Inter de Milán de 13 millones por el joven brasileño de 20 años Philippe Coutinho, y subieron de categoría a Raheem Sterling, el extremo inglés de 17 años proveniente del Liverpool sub-18. La baja más importante de esa temporada fue la del defensa Jamie Carragher, que a sus 35 años se retiraba del fútbol tras haber jugado toda su carrera en Liverpool siendo el segundo capitán. El rendimiento del club en esa temporada fue muy mala. En la Europa League fueron eliminados en los 16avos de final por el Zenit de San Petersburgo, con un global de 3-3 definido por gol visitante. En la Premier League finalizaron en 7ª posición, de nuevo sin cupo a competiciones europeas. En la FA Cup fueron eliminados en 16avos de final por el Oldham Athletic, un club de tercera división. Y en la Copa de la Liga, eliminados en octavos por el Swansea. El resumen de transferencias de la temporada fue el siguiente: gastaron 70
81 millones de euros e ingresaron 10 millones, dando un balance negativo de 61 millones, lo que seguía demostrando la intención de inversión de los dueños, que si bien era importante, se quedaba corta comparada a la que estaban haciendo los demás grandes en la Premier. A pesar de esa mala primera temporada que tuvo Rodgers al frente del club, los directivos decidieron mantenerlo, sabiendo que consolidar un proyecto no era cuestión de una sola temporada, y confiaron en el norirlandés para ganar títulos. Esa temporada 2013-2014 fue la mejor de Rodgers al frente del equipo, y por casi logra romper esa tediosa sequía sin ganar la liga. Los tres fichajes más importantes de esa temporada fueron el portero belga Simon Mignolet a cambio de 11 millones de euros, el delantero español Iago Aspas a cambio también de 11 millones y el defensa central francés Mamadou Sakho por 19 millones. Las bajas más importantes fueron las del portero Pepe Reina, que se fue en calidad de préstamo a coste cero al Nápoles, el volante Stewart Downing por 6 millones de euros cuando 2 temporadas atrás había costado 23 millones, y la del delantero inglés Andy Carroll a cambio de 18 millones cuando, ya lo dije, le había costado al club 40 millones de euros. El rendimiento del club en esa temporada en la Premier fue el mejor desde el 2009, pero como sucedió en ese año, el título se le escapó por poco. 3 puntos lo separaron del título, que habría roto una sequía que en ese momento era de 24 años sin ganar la liga. De esa temporada lo que más se recuerda fue el fatal error de Steven Gerrard en uno de los partidos finales frente al Chelsea. El volante inglés se resbaló y habilitó al delantero Mbaba para marcar un gol que le permitió a los Blues ganar el partido y al Manchester City asumir la delantera en la tabla. En la Copa de la Liga fueron eliminados en 16avos de final por Manchester United y en la FA Cup fueron eliminados en octavos de final por Arsenal. Lo único rescatable de la temporada es que después de 5 años de no participar, volverían a la Champions League en la siguiente temporada. El resumen de transferencias fue el siguiente: gastaron 58 millones de euros e ingresaron 33 millones, dando un balance negativo de 25 millones. En esa temporada 2014-2015, las 3 principales contrataciones fueron el extremo derecho serbio Lazar Markovic a cambio de 25 millones, el defensa croata Dejan Lovren a cambio también de 25 millones, y el más costoso fue el de Adam Lallana a cambio de 31 millones. Las bajas más importantes fueron las del defensa danés Danny Agger a cambio de 4 millones de euros, y la más importante fue la de Luis Suárez a cambio de 82 millones de euros, en la que fue hasta ese momento la mayor venta del club. El rendimiento del equipo en esa temporada fue malo en la Premier, finalizaron en 6ª posición. En la FA Cup fueron eliminados en semis por el Aston Villa y en la Copa de la Liga fueron eliminados por Chelsea también en semis. Y a nivel continental fueron eliminados en la Champions en fase de grupos, relevados a la Europa League, donde posteriormente también fueron eliminados en 16avos de final por el Besiktas, lo que fue una humillación para Liverpool cuando exactamente 10 temporadas atrás había sido campeón de la Champions. El resumen de transferencias de la temporada fue el siguiente: gastaron 151 millones de euros e ingresaron 99 millones, dando un balance negativo de 52 millones. A propósito de este tema, te recomiendo ver alguno de los 3 videos que he publicado referente a las crisis recientes de otros clubes, como por ejemplo las del Milán, Manchester United y Mónaco. Los enlaces de los videos se los dejo arriba en las sugerencias y en la pantalla final. Finalmente, Brendan Rodgers no pudo consolidar un proyecto ganador en Liverpool en las 3 temporadas que estuvo al frente del club, y en octubre del 2015 fue reemplazado por el que es el actual entrenador, el alemán Jürgen Klopp. En esa temporada, las 3 principales contrataciones fueron las siguientes: el lateral derecho inglés Nathaniel Clyne a cambio de 18 millones de euros, el mediapunta brasileño Roberto Firmino a cambio de 41 millones y el delantero belga Christian Benteke a cambio de 47 millones, el cual se convirtió en otro grave desacierto del club, ya que el jugador no justificó en la cancha lo que valió. Las 2 bajas más significativas del club fueron la venta del extremo inglés Raheem Sterling a cambio de 64 millones de euros al Manchester City, y la baja más importante para esta temporada fue la marcha del máximo ídolo de los últimos tiempos del club, el volante inglés Steven Gerrard, que a sus 35 años quería renovar por otra temporada, pero los directivos del club no le mostraron ningún interés. Sin embargo, otra cosa pensaba la hinchada, que lo despidió
como se lo merecía, con un gran homenaje digno de un jugador leal al club que lo ganó casi todo, y que en sus 17 años vistiendo la camiseta red solo le faltó ganar el Mundial de Clubes y por supuesto la anhelada Premier League. En esa primera temporada de Klopp, el rendimiento del club mejoró, pero no lo suficiente. En la Premier el equipo volvió a decepcionar ocupando el octavo puesto, quedándose de nuevo sin cupo a las competiciones europeas de la siguiente temporada. En la FA Cup fueron eliminados en 16avos de final por el West Ham, pero llegaron a dos finales. En la Copa de la Liga Inglesa, que la perdieron frente al Manchester City, y en la Europa League, que la perdieron frente al Sevilla. El resumen de transferencias de esa temporada fue el siguiente: gastaron 125 millones de euros e ingresaron 90 millones, dando un balance negativo de 35 millones. Esta temporada 2016-2017 fue la primera donde el estratega alemán pudo planearla desde el principio. A pesar de que la anterior no había sido la mejor, la presencia del club en las finales de la Copa de la Liga y la Europa League presagiaban tiempos mejores. Las contrataciones más importantes para esta temporada fueron las del arquero alemán Loris Karius a cambio de 6 millones de euros, el mediocentro neerlandés Georginio Wijnaldum a cambio de 28 millones y el extremo izquierdo senegalés Sadio Mané por 42 millones. El rendimiento del equipo en esta temporada no fue muy diferente al de las anteriores. Al menos lograron el objetivo de terminar cuartos en la Premier, obteniendo el cupo de regreso a la Champions League de la siguiente temporada. Y en cuanto a las otras dos competiciones nacionales, en la Copa de la Liga Inglesa fueron eliminados en semis por el Southampton, y en la FA Cup fueron eliminados en 16avos de final por el Wolverhampton. El resumen de transferencias de la temporada fue el siguiente: gastaron 80 millones de euros e ingresaron 85 millones, dando un balance positivo de 5 millones de euros. En esta temporada 2017-2018 arribó al club el jugador que le faltaba al que sería el mejor tridente de la temporada de la Premier y de Europa, el egipcio Mohamed Salah, a cambio de 42 millones de euros. Las otras dos contrataciones más costosas fueron las del volante inglés Alex Chamberlain a cambio de 38 millones y el defensa neerlandés Virgil van Dijk por 79 millones. A mitad de esa misma temporada, en el mercado de invierno se produjo la baja más importante, la de Philippe Coutinho, el joven de 20 años que habían fichado al Inter por la suma de 13 millones de euros 5 temporadas atrás y que en ese momento lo vendían al Barcelona por la increíble cifra de 130 millones de euros, convirtiéndose hasta el presente en el tercer fichaje más caro de la historia del fútbol. Si bien en el club no querían que Coutinho se marchara, sucedió lo mismo que en el caso de Fernando Torres. El jugador presionó su salida, lo que le hizo quedar mal ante la hinchada. En esa temporada a nivel nacional, las cosas fueron tal cual a la temporada anterior. En la Premier finalizaron cuartos y tanto en la FA Cup como en la Copa de la Liga no lograron avanzar más allá de los octavos de final. La única novedad de la temporada fue su gran participación en la Champions, donde después de 11 años los Reds retornaban a la gran final, donde cayeron frente al Real Madrid 3-1, en gran parte debido a los groseros errores de Loris Karius y la descarada falta de Sergio Ramos a Mohamed Salah, que lo sacó del juego cuando apenas estaba comenzando. El resumen de transferencias de la temporada fue el siguiente: gastaron 168 millones de euros e ingresaron 180 millones, dando un balance positivo de 12 millones de euros. Antes de finalizar con la presente temporada, te invito para que nos des tu opinión en la caja de comentarios referente a qué crees que se deba la sequía del Liverpool, y si crees que en esta temporada por fin ganen la Premier League. Para esta presente temporada, el club contrató al portero brasileño Alisson a cambio de 63 millones de euros, el mediocentro guineano Naby Keita a cambio de 60 millones y el mediocentro brasileño Fabinho por 45 millones. Y la salida más relevante fue la del portero alemán Loris Karius, cedido al Besiktas en calidad de préstamo. El rendimiento del club a días de terminar la primera mitad de esta temporada es el siguiente: en la Copa de la Liga Inglesa ya fueron eliminados por Chelsea, en la FA Cup aún no han competido y en la Champions tambalean en el grupo C, obligados a ganarle en el último partido al Nápoles por una diferencia mínima de 2 goles para poder avanzar a octavos de final, y donde hacen una campaña extraordinaria es en la Premier.
Hasta el momento, Liverpool está haciendo su mejor temporada de la historia. De 15 partidos disputados, marcha invicto con 12 victorias y 3 empates. Pero increíblemente, por el momento no vale esa gran campaña, ya que el vigente campeón Manchester City marcha líder con 2 puntos más. Ya veremos qué pasa en la segunda mitad de la temporada, donde al menos por el momento, Liverpool tiene la posibilidad real de lograr su mayor objetivo: ganar la Premier League después de 28 años de sequía. El resumen de transferencias de esta temporada hasta el momento es el siguiente: gastaron 182 millones de euros e ingresaron 17 millones, dando un balance negativo de 165 millones de euros, que lo posiciona como el segundo club en Europa que más dinero ha gastado en esta temporada, solo por debajo de la Juventus de Turín. Amigos, gracias por ver el video, les agradecería mucho que me dejaran su like y comentario. Recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que estén al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.